que se puedan recrear, reflexionar, repensar momentos de la historia a partir de la invención, pero siempre y cuando esa invención se haga con criterio histórico. Yo creo que si se sostienen y se mantienen esos dos postulados, el que no haya manipulación, tergiversación de la historia, y el que la ficción se ajuste a la historia sin chirriar, se construye una buena novela histórica. Después, el tiempo, el curso literario, el tipo de escritura, las técnicas narrativas, los elementos literarios que cada autor introduce, ya son cuestión pues del genio particular, de las lecturas que uno ha hecho, o de las neuronas, a saber, ¿no? O de los genes, que también deben influir algo en esto. Pero eso es otra cuestión. Y ya, pues para acabar, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que la novela histórica puede ser, en este sentido, un instrumento estupendo para llegar a esa gente, a toda la gente que durante tanto tiempo no pudo acceder por razones políticas a la historia y que después los historiadores profesionales no fuimos capaces de hacerlo. Recuerdo ahora el epílogo a una magnífica obra de Gore Vidal, un novelista norteamericano ya muy mayor, que ha hecho algunas novelas históricas. Julián el Apóstata es sin duda alguna su obra más conocida. Pues en su última obra, se llama La Edad de Oro. La Edad de Oro se refiere al periodo que va entre 1945 y 1965 en los Estados Unidos, en la época del gran expansionismo por Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, se llama eso La Edad de Oro. Él dice que durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo, hemos dejado la reflexión de la historia en manos de los novelistas. Va siendo hora de que los historiadores profesionales retomen ese papel, ese trabajo, y liberen de esa carga a los novelistas. Yo creo que, por lo menos por lo que respecta a nuestro país, también va siendo hora de que eso ocurra. Y yo le pregunto lo mismo a Jesús, ¿qué entiende él por novela histórica? Y que sí, la respuesta es que sí, pero imagino que él profundizará si esta pasión que sentimos por la historia, en tu caso, pues también te ha llevado a la necesidad de contar historias. Efectivamente, yo siempre he dicho que se escribe sobre aquello sobre lo que se ama, y yo siempre he amado inmensamente la historia, hasta el punto de que yo era maestro y ya de mayor fue cuando hice la licenciatura de historia, a la vera de mi buen amigo Alfonso Franco, aquí presente, que me imbuyó ese misterio de la Edad Media, el cual yo siempre he intentado describir en mis novelas. Pero yo, más que hacer o decir lo que pienso de novela histórica, voy a hacer una defensa de la novela histórica. Porque allá donde voy siempre me preguntan si la novela histórica es un subgénero, es un género, o si simplemente es literatura. A mí, de principio, eso me enfurece enormemente. Tanto José Luis como yo hemos estado en la Semana Negra de Gijón y hemos estado en la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Y novelistas tan importantes y no españoles como pueden ser Valerio Manfredi, o puede ser Gisbert Haef, el de Alejandro Magno, Alexandros, Troya, Aníbal, como Peter Berlin, el de Los Hijos del Grial, le preguntaron lo mismo. Y ellos entonces fueron los que me dieron la pauta de por qué la novela histórica puede ser importante o puede haberse convertido en un boom en nuestro país. Gisbert Haef, que habla un castellano perfecto, correctísimo, dijo que es que había salido después de la época franquista un puñado de novelistas que habían equiparado la novela histórica a la novela histórica que se hacía en Alemania, en Italia y en Inglaterra. Viniendo de sus palabras, no deja de ser un halago inmenso. Y efectivamente puede que se hubiera interrumpido la novela histórica con los episodios de Galdós y luego hubiera una especie de lago inmenso de silencio desde aquel momento de Galdós hasta los años 90, en que, como decía al principio, Juan Eslava Galán con En busca del unicornio, y José Luis, mi gran amigo José Luis, con El Salón Dorado, novela que se ha traducido a varios idiomas, es un bestseller en Alemania, nos dio la pauta a todos los demás para escribir novela histórica. Y dijimos, ha llegado el momento, porque toda la historia tiene su momento.
Y ocurrió que una serie de escribanos, no escritores, yo nunca me he querido dar el pretencioso título de escritor y siempre me llamo novelista. Y entonces siempre tengo que hacer una defensa de la novela histórica allá donde voy. Y pensando, creo que el sintagma de novela histórica, en el sintagma revolotea pues una paradoja interna. Porque novela e historia, ¿cómo se cuece eso? Yo creo realmente que es una contradicción absolutamente estéril. ¿Por qué? Se lo explicábamos a la periodista que nos ha hecho antes una interview de la siguiente forma. Existen dos tipos de novela, podríamos decir, la novela histórica, la novela policíaca y la novela pura. La novela pura o moderna se nutre, pues, podríamos decir, de elementos meramente ficticios, mientras que la nuestra precisa de una investigación histórica, de hacer una arquitectura, alzar un edificio, pero con elementos históricos que luego, con la palabra que ha empleado José Luis me parece exacta, no chirríen, que esa fantasía no chirríe con la historia. Y entonces yo siempre les decía a los periodistas y a los amables oyentes que tenían a bien escucharnos, que todos los escritores, sean de policíaca, sean de novela histórica o sean de novela pura o moderna, tienen dos deberes. Uno es con el lenguaje bello y estético. Yo lo he procurado en todas mis obras. Ayer noche me acosté leyendo un capítulo de la última novela de José Luis, del Nombre de Dios, de una escena amorosa entre el arquitecto de la Catedral de Burgos, Enrique de Luan, y la protagonista Teresa Rendol, y es de una sublimidad excelente. Ya ha cumplido la primera premisa, con el lenguaje bello y estético. Luego hay que cumplir otras más. Primero, y es con el lector. Con el lector tenemos la primera obligación, la obligación primera de una película, la obligación primera de una obra de teatro, la obligación primera de una obra de histórica es entretener, es estremecer, es emocionar. Y eso es lo que tratamos de conseguir siempre en nuestras novelas, y me consta que así es. Entonces tenemos que penetrar en el alma de los personajes, ahondar en sus sentimientos, hacerlos nuestros. ¿Para qué? Pues para que el lector actual del siglo XX, del siglo XXI, una persona, o como somos los hombres de este siglo, hombres ávidos, hombres materialistas, entonces nos trasladamos con la imaginación a un mundo paralelo. Y ese mundo paralelo puede ser que nos cure, que sea un bálsamo de todas las miserias y penurias que tenemos en nuestra vida. Y además nos hemos dado cuenta que el lector español le encanta, le parece maravilloso retrotraerse a paraísos y edenes del pasado, de su pasado desconocidos. Y así José Luis pues nos destapa a una pintora del siglo XIII. Yo descubrí al Ghazal, un poeta alquimista de la corte califal de Abderramán II. Hace poco a Diocles el Auría, que nadie lo conocía, ninguno de los aquí presentes lo habíamos dado nunca en nuestros libros de historia del bachiller. Entonces tenemos ese servicio complementario de las universidades de leer la historia para, a la vez de entretener, también para que conozcamos nuestra maravillosa historia española, que había estado secuestrada, como decía José Luis, en tiempos del anterior régimen, y luego ese lago de no querer levantar el velo para conocer la historia que hubo desde el año 75 hasta el año 1992 aproximadamente, cuando por ejemplo José Luis con Ridley Scott ayudó a hacer el guión de la película En busca del paraíso. En fin.